Nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, se produce la independencia de países que no existían. Porque el Oriente Medio en 1940, es decir, por ejemplo, Egipto, Siria o el mismo Israel, en la Segunda Guerra Mundial no existía ningún país de esos. Eran zonas de influencia de protectorado británico o protectorado francés. El Líbano y algunas zonas más estaban bajo protectorado francés. Entonces, acabada la Segunda Guerra Mundial, se produce una revolución en el mundo tremendo. ¿Cuál es la razón que desencadena toda esa parte del Oriente Medio? El petróleo. El petróleo es el que ha movido prácticamente todas las guerras. La guerra de Vietnam estuvo asociada con el tema de los combustibles. La mayor parte de las guerras han sido provocadas. Acabada la guerra, se produce una independencia, como se produjo la independencia de toda la América hispana de la Corona de España. Se produjo esa misma independencia de los países de francés e inglés. Entre 1945 y 1952, en un proceso de 8 años, comienzan a existir países que no existían. Esos países que antes no existían y que de repente aparecen en el escenario mundial, pero que aparecen de la noche a la mañana. Entonces, desde ese momento el mundo entra en una convulsión tremenda. Comienzan los conflictos, comienza el problema palestino, empiezan las guerras de Israel contra el mundo árabe. Entonces, lo sorprendente es que en los textos bíblicos, el profeta Daniel viene de alguna manera a mencionar este tema. Por lo tanto, el tema del Oriente Medio ya viene reflejado en los textos bíblicos. Habla, por ejemplo, el profeta Daniel, hay un momento en que, ahora no lo recuerdo con precisión, un ángel enviado por Dios a la zona del Tigris y el Éufrates, son ríos que pertenecen a Irán, ahí se desencadena en guerra. Es decir, todo lo que sucedió en la historia antigua, con el imperio asirio-babilónico, el imperio babilónico, el imperio asirio-persa o el imperio medo-persa, todo lo que se vivió en la antigüedad, que durante 2000 años está calmado, viene después el imperio medo-persa. Pueblos medos de la zona del valle del Tigris y el Éufrates se une con tribus de Irán, de lo que es Irán, y se forma un imperio. Viene Alejandro Magno y posteriormente viene el Imperio Romano. Y con el Imperio Romano, durante el Imperio Romano nace Cristo. Ahí se acaba todo. Pasan siglos y siglos y siglos, 2000 años, y no pasa nada. El Oriente Medio es una zona desértica, de pastores, de cabras, y para de contar. Entonces, ese signo, el hecho de que el Oriente Medio se haya convertido en la zona de conflicto, ese es el signo, incluso dado por Cristo, de que estamos al final del tiempo histórico. ¿Cuál? El Oriente Medio. A ver, repito, el Oriente Medio, que durante 2000 años se ha estado calmado allí, ese es el signo que da Cristo del final del tiempo histórico. Cuando Israel vuelve a su territorio en 1948 y el Oriente Medio se convierte en una zona de volcán en el sentido de energía, de guerras, conflictos. Ese es el signo, ese es, y no otro. Ese es el signo del fin del tiempo histórico. Lo dice Cristo, cuando veáis que Israel regresa a su tierra, ese es el signo que os doy de que empieza el final del tiempo histórico. Por eso el Espíritu le dice a Daniel, mira Daniel, cierra el libro, séllalo, porque nadie va a entender lo que está escrito en este libro hasta el final del tiempo. Fijaros con qué precisión habla el Espíritu. Nadie va a entender nada. Entonces, ¿cuál ha sido la clave? El surgimiento del Oriente Medio, de los 7 países del Oriente Medio. Y esa es la razón por la cual no hay ninguna duda, pero ninguna, o sea, 100% que no hay ya ninguna duda, que estamos en el final del tiempo histórico. Gracias, Damián. La primera pregunta que me surge a mí es, lo que el profeta Daniel habla y que se confirma en Mateo es el tema de la higuera. Es importante que matices eso, Santiago. La higuera es Israel. Hombre, una higuera, oiga, una higuera es una higuera. Sí, claro. Pero la higuera políticamente está asociada a Israel. El pueblo egipcio, ¿qué
¿qué implicación tiene en este periodo? ¿O no tiene ninguna, no juega ningún papel en esta parte de la historia? Egipto forma parte de este conflicto, ¿eh? O sea, Egipto forma parte de este conflicto. No hay ningún país del Oriente Medio que tú puedas separar de los demás. Irán, llamada antes Persia, en 1933 se cambia el nombre de Persia y se le pone el nombre de Irán. De los 10 reyes, de los 10 cuernos de la bestia, ¿alguno de estos reyes es parte de este grupo de países? No, que yo sepa, que yo recuerde, se trata de la Comunidad Económica Europea, porque Europa en estos momentos está gobernado por una élite satánica y esa élite satánica también gobierna Estados Unidos. Pero esa élite satánica no gobierna Rusia. Cuidado con esto. De entidades, algunos que no son humanos. Estados Unidos, Edward Snowden, agente de inteligencia norteamericano, que durante el gobierno de Obama saca a la luz pública miles y miles de documentos archivados y que tiene que huir. Edward Snowden se pierde por distintos aeropuertos, al final para en Moscú y le pide residencia para vivir a Vladimir Putin. Se entrevistan y en estos momentos Edward Snowden lleva viviendo en Rusia desde entonces. Entonces, esta es la realidad del conflicto que estamos viviendo. Ahora, el problema es Europa y Estados Unidos. El problema ya no es Rusia, pero a Rusia lo van a hacer provocar y ese va a ser el problema. Pero tú ahora en Occidente no puedes decir nada que vaya en contra de Ucrania. Es decir, solo puedes hablar bien de Ucrania. Y uno puede decir, yo que tengo cierta vocación periodística, lo digo así, ¿por qué no dejamos hablar al bando contrario, que son los rusos? Oiga, escuchemos a ver lo que dicen, a ver si toda la información que da lo de Ucrania es verdad. ¿Por qué no escuchamos a los otros? No, los otros son demonios, son monstruos, son salvajes, viven en la edad de la piedra. Por Dios, tú ya no puedes decir nada, porque estamos ante la marca de la bestia. ¿La marca de la bestia qué es? Se dice que la marca de la bestia estará en la frente y en la mano. En la frente significa el pensamiento. Es decir, que tú no podrás pensar nada que no te hayan metido por la televisión y por los medios de comunicación. La marca mental, la física, será pues un chip que tienes que incorporarte en el cuerpo. Hace 35 años que no ha hablado de la homosexualidad, no hablaba nadie. El análisis mental. ¿Cuál es el problema del mundo en estos momentos? Es un problema anglo-sionista. Quien controla el mundo son los anglosajones y el sionismo. Y el sionismo no tiene nada que ver con los judíos. Porque si dices el sionismo, judíos, no. El sionismo no es judío. Es un invento de la cabra. Se identifican con los judíos, pero ellos no son judíos. Los Rothschild, Rockefeller, los Freeman, los Van Point o los Kennedy, no los Kennedy de la familia Kennedy irlandesa, no. En todos estos que se dicen judíos, ellos no son judíos, son del cabal, son satanistas. Es decir, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. Ellos son los países anglos. Ellos son los que controlan y dominan el mundo y no puedes hacer nada que ellos no lo controlen. Pero el anglo-sionismo va a desaparecer porque el mundo anglosajón va a desaparecer. Entonces la gente dice, no, el idioma del futuro será el inglés. No, eso no es cierto, porque parte del mundo anglosajón va a desaparecer completamente. Luego ya el inglés no será el idioma dominante, será otro idioma. ¿Cuál es? No lo sé, pero no va a ser el inglés. Australia va a ser invadida por China. Desde ese momento Australia está muerta. Y Nueva Zelanda será devorada por los volcanes, porque es una de las zonas más sísmicas del mundo. Va a cambiar el panorama mundial como no nos podemos hacer imaginar. No nos hacemos ni idea de lo que va a cambiar el mundo en cuestión de 2 o 3 años. No nos hacemos ni idea. Pero América del Sur va a quedar. Luego el español será dominante. Lo siento por los anglos. Fenicios y luego los sumerios. Hablando de 3.000 años antes de Cristo, sí se ha impuesto y curiosamente la está imponiendo el Vaticano. Porque el Vaticano impuso la estatua de Moloch, el dios Moloch, que se metía a los niños en un horno, recién nacidos se los metía para matarlos. Y entonces se tocaban tambores para evitar el grito espantoso de los niños que estaban muriendo. ¿Por qué el Vaticano ha puesto eso? Es el gobierno de Francisco, cuidado. Eso no ha sucedido con Benedicto. Entonces, ese es el signo
de que se está renovando aquella cultura demoníaca de origen sumerio. Sí, en ese aspecto, sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Se está imponiendo el satanismo. Y ese satanismo procede de culturas como la cultura asirio-babilónica y sumeria. Es que este tema habría que hablar aquí del tema de la inseminación artificial, porque en estos momentos en el mundo hay millones y millones y millones de personas adultas, hombres y mujeres, que no son humanos, ¿eh? Millones y millones y millones de personas que son homínidos. Es decir, tú vas por la calle, son personas normales y corrientes, tú puedes hablar con ellos, hablan idiomas, son ingenieros, técnicos, pero que no son humanos. Y que han nacido de procesos in vitro o inseminación artificial. ¿Tiene algo de relación esto con las famosas abducciones de extraterrestres? Eso existe, las abducciones sí existen. ¿Quiénes son las personas abducidas? Las personas que están alejadas de Dios. Porque ellos lo detectan, estas entidades no humanas lo detectan perfectamente. Yo escuché en traducción simultánea con un general norteamericano que pusieron un filtro a su voz para que no se lo reconociera, porque estas cosas ellos no lo pueden hablar, mientras que están en activo no lo pueden hablar. Después, cuando se retiran, igual lo hablan o no. Pero este general norteamericano dijo que cuando se produce la abducción de estas entidades no humanas en naves, platillos volantes, no sé, llamémoslo como queramos, el hecho de tener un sacramental o nombrar el nombre de Dios o María automáticamente desaparecen. Entonces, ¿quiénes son las personas abducidas? Aquellas personas que espiritualmente están alejadas de Dios. ¿Entendemos? Sí. De ahí se insiste en la importancia de llevar encima, en el bolsillo, en el bolso o en el, no sé, llevar encima algún sacramental. Es muy importante llevar un sacramental, muy importante, porque es una protección. La cultura sumeria dice una teoría que son los habitantes del planeta X, que viene cada 3000 años a la órbita de la Tierra y que por eso desaparecieron sin dejar rumbo y que ahora, luego de 3000 años, vuelven a la Tierra y mientras se acerca a la Tierra, está cerca, ellos saltan y vienen con 20, 30 años de anticipación. ¿Tiene algo de lógica? ¿Conoce usted algo de esto? Verdadero, verdadero. Esos famosos 3 días de oscuridad coincidiría con X, que tapa a la Tierra, porque en un momento dado los dos siguen trayectorias iguales, solamente que uno se desvía del otro hacia el planeta X, tapa la luz del Sol. Y esa es la hipótesis que yo mantengo de los 3 días absolutos de oscuridad. En esos 3 días, la Tierra estará completamente abarrotada de demonios y de entidades no humanas. Por eso dicen los textos que imitarán la voz de personas conocidas, de personas que amamos, que queremos, imitarán la voz perfectamente y nos confundirán. En el momento en que abras la puerta estás perdido. Vas a ser devorado por ellos en todos los sentidos de la palabra. Y eso ya sucedió antes en la tierra, ya sucedió eso. Pero en este periodo de la tribulación, Dios va a permitir esa infestación demoníaca de miles de millones y millones de demonios y entidades no humanas que pisotearán toda la tierra, recorrerán toda la tierra, Asia, América, todo, van a recorrer todos los países. Y todos serán escuchados por las personas, todo. Pero mucha gente morirá de miedo, ¿eh? Millones de personas morirán de terror, de miedo. Sí, no es que vengan con ese planeta, o sea, no, ellos no vienen montados en ese planeta por utilizar una imagen. No, ellos ya vienen preparados, vienen sus naves, sí. Y vamos a tener hologramas terribles, donde vamos a ver cientos de miles de planetas, cientos de miles de platillos volantes en el cielo que no existen, sino que son hologramas. Son hologramas. Ellos no van a venir porque habitan la Tierra desde hace millones de años. ¿A qué van a venir si llevan millones de años aquí? ¿A qué van a venir? Ellos llevan aquí. Ahora, van a presentar hologramas. ¿Para qué es? Para engañar a la humanidad. Y entonces, el portavoz de esta gente, vamos a llamarles así, dirán, venimos del espacio a rescatarles. Y la humanidad estará contentísima diciendo, ¿ves? Ya tenían que venir del espacio a rescatarnos. No. Porque en realidad lo que van a imponer es un régimen de terror en todo el mundo a través del anticristo. ¿Y cuál va a ser la declaración del líder de esta gente? Vamos a llamar la gente. Pues van a decir, Jesucristo es hermano nuestro.
y ahí la humanidad va a ser un engaño espantoso, porque es mentira todo eso. Todo eso es falso. Y esto estará auspiciado por el mismísimo Vaticano. Puede decirse que el ángel de la muerte son estos sumerios que vienen a acabar Sí, con sí. la raza humana. Sí, sin ninguna duda. Perfecto. Ellos son el ángel de la... Ellos son el brazo justiciero de Dios en sentido negativo. Es decir, el brazo justiciero quiere decir que Dios va a permitir todo esto. ¿Para qué? Para que las personas tomen decisiones. El reino de los cielos, ¿cómo se gana? Comiendo un sándwich de jamón y queso, ¿no? Hay que dar un sí o un no, con todas las consecuencias. Es como ir a trabajar. El ir a trabajar, pues es duro. Te tienes que levantar durante años a las 5 de la mañana, el transporte, acabas agotado, y así años. Esto es igual. A Dios hay que darle la respuesta. Hay que darle la respuesta con todas las consecuencias.